En este tiempo he recibido una palabra de parte del Señor para compartirle a ustedes. Realmente yo simplemente soy un canal, ¿verdad? Y es necesario, digamos, que sea una palabra que a usted le edifique, que a usted le llegue, ¿verdad? No por gloria mía, sino por gloria del Padre, porque Él es el que tiene el control de las circunstancias en todo tiempo y en todo momento en nuestra vida, ¿verdad? Fíjese que yo recibí una como introducción para hablar del tema que vamos a hablar, porque siempre seguimos estudiando Mateo. La introducción está en Cantares 1, versículo 5 al 6. Si lo tiene ahí a la mano, sígame, ¿verdad? Tal vez solo como unas palabritas antes de hablarle algo de Cantares. Fíjese que Cantares, algunas personas creen que es un libro que tiene tintes eróticos, digámoslo así, ¿verdad? Desde el punto de vista de algunos traductores, pues piensan eso. Pero de acuerdo con la revelación a través del Espíritu, lo que nosotros vemos ahí es un tema de la intimidad que debe existir entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el Señor Jesús. Así que yo le voy a leer esto y después le voy a ir diciendo lo que yo recibí en cada uno de estos versículos. En el 5 dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. En el 6 dice: no reparéis en que soy morena, pues el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Y en el 7 dice: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y en el 8 dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, lo que le quiero compartir es esto. Mira, en el primer versículo, la que está hablando ahí es la novia, ¿verdad? La novia del Cordero. Todos sabemos que la novia del Cordero es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Somos nosotros, ¿verdad? El grupo de creyentes. Sin embargo, en este sentido, ella está diciendo, ¿verdad?, que aunque es morena, es deseable, ¿verdad? Como las tiendas de Cedar. En el sentido espiritual, mira, hermanos, nosotros no somos judíos, no somos el pueblo de Dios, digámoslo así, el pueblo principal de Dios. Somos el olivo silvestre, somos los gentiles, aquellos a los que, debido a la dureza del corazón del pueblo de Dios, que son los judíos, fuimos alcanzados, ¿verdad? Sin embargo, eso no fue algo así como, bueno, ya que estos no quisieron, ahora voy con estos. No, nosotros estábamos en el corazón del Padre desde siempre, desde el principio. Y la razón por la que existía un pueblo elegido era porque ellos iban a servir de mecanismo, de canal, de una vía para alcanzar a todos los demás, a todos nosotros, ¿verdad?, que somos gentiles. Y esa es la razón de ese primer versículo. Ahora, déjenme decirle que en la Biblia se marca una tensión histórica, digámoslo así, ¿verdad? De hecho, en el Nuevo Testamento aparecen muchas anotaciones o referencias diciendo, por ejemplo, el Señor Jesús dice en Lucas y en Mateo: oh Jerusalén, a ti que apedreas, estoy parafraseando, ¿verdad?, que apedreas a los profetas y a los que son enviados a ti. O sea, nosotros podemos entender, digamos, a través de la lectura de la Biblia completa, teniendo una visión más general de la palabra, que siempre existió esa tensión, ¿verdad? Esa tensión entre la religión que representa el status quo, el sistema, ¿verdad?, y lo que realmente proviene de la boca del Padre, lo que el Padre quiere para su pueblo. Y los que dicen o hablan la palabra del Padre han sido los profetas, y por esa razón es que siempre existió ese choque, ¿verdad? Entonces hay una confrontación, podemos pensarlo, ¿verdad?, entre lo que es religión, porque ellos lo único que quieren es seguir teniendo el control de las masas, de la gente, de usted como pueblo, digámoslo así, y lo que realmente Dios quiere para su pueblo, ¿verdad? En ese sentido, oiga lo que dice el siguiente versículo. Dice: no reparéis que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí,
me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no la guardé. Y esa última parte donde habla de la viña, ¿qué representa la viña para nosotros? Quizá representa un lugar de trabajo, pero no solo el trabajo, ¿verdad? Sino el esfuerzo que cada uno debe de hacer para obtener vida, para obtener un rédito de aquello que está haciendo. ¿Qué pasaría si, le voy a poner un ejemplo tal vez para hacerlo un poco más claro ese pasaje? ¿Qué pasaría si usted, debido a las exigencias de la sociedad o de sus padres o de, no sé, su jefe o usted confundido empieza a estudiar una carrera? Pensemos cualquier carrera, ¿verdad? Y llega al final, se gradúa y se da cuenta que esa no es la carrera que usted quiere. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pensaría usted de eso? ¿Verdad que es una pérdida de tiempo? Porque lo que usted quiere, usted lo debería de decidir en función de lo que usted necesita. O sea, no sé si lo estoy confundiendo más, pero en este sentido, digamos, la religión nos ha llevado a nosotros por caminos de hacer cosas que no necesariamente es trabajar en nuestra propia viña, en nuestro propio beneficio. Mira, hermano, probablemente usted piense de que, digamos, hacer ciertos actos devocionales representan para usted vida, representan para usted salvación, pero de acuerdo con la palabra dice que son obras muertas y no se basan en la fe. Por lo tanto, digamos, a eso se refiere esta parte, de que hemos aprendido a guardar otras viñas, pero la viña que es nuestra, aquellas cosas que realmente van a hacer un cambio en nuestra situación y en nuestra relación con el Padre, realmente no las hemos trabajado, porque las hemos abandonado, porque las hemos dejado, porque hemos pensado que aquellos que son nuestros hermanos, ¿verdad?, que nos han dicho, mira, haz esta cosa, y resulta que no era lo que nosotros teníamos que hacer. Y entonces llega al 7, ¿verdad?, el versículo 7, y ahí nos damos cuenta de que cuando nosotros llegamos a ese conocimiento de ver que la religión realmente no nos representa, ¿verdad?, porque desafortunadamente nosotros hemos sido enseñados, no quiero demeritar a nadie, ¿verdad?, por el esfuerzo que hace, pero hemos sido enseñados a que tenemos que ir a la iglesia a los domingos, que tenemos que hacer ciertas cosas que nosotros consideramos buenas y con eso pensamos que ya cumplimos, ¿verdad?, que ya llenamos el tema, digamos, de la relación con el Padre, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos a entender de que la religión solamente es una base, es algo que nos da un principio para que nuestra relación con el Padre crezca, nos damos cuenta que esas instituciones, esa forma de pensar, esa forma de hacer las cosas no es suficiente y no nos representa. Y nosotros necesitamos algo más, ¿verdad? Y por eso en el 7 viene la iglesia, ¿verdad? La iglesia y dice, dime tú, a quien ama mi alma. O sea, es la iglesia que desea estar cerca del Padre, ¿verdad? Es que desea tener una relación con Él. Y le hace una pregunta. Y en el 8 está la respuesta. Mire la respuesta que le da en este caso el Señor Jesús. Pensémoslo así, ¿verdad? Como la figura del novio, ¿verdad? Y le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Nosotros sabemos que el mejor pastor, el pastor por excelencia es el Señor Jesús, ¿verdad? Porque nos lleva a donde realmente nosotros vamos a encontrar sosiego para nuestra vida. Vamos a encontrar palabras de vida eterna y que nos van a realmente ser útiles, no como en el ejemplo que yo le hacía de que usted estudió no sé cuántos años de carrera pensando que eso era lo que quería, que eso iba a ser un cambio en usted, y cuando llega al final se da cuenta que no está. Yo le digo, hermano, que es importante saber esto ahora, ¿verdad? Porque mire, nosotros podríamos llegar al final de nuestra vida pensando que las cosas que hicimos son suficientes para nuestra salvación y para trascender a vida eterna. Sin embargo, cuando lleguemos en ese momento en que seamos juzgados por las obras, probablemente nos van a decir, fue insuficiente. Imagínese usted,
Y nosotros creyendo, digamos que lo que hacemos, lo que hemos venido haciendo, eso era más que suficiente. Así que este es el mensaje de la introducción y por eso es el título de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas huellas del rebaño? Vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú conoces, Señor, nuestro futuro. Tú conoces nuestro fin, Señor. Tú conoces las intenciones que hay en nuestro corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por mis hermanos, Señor. Por aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, en este momento o después, Señor. Por aquellos que van a ser alcanzados por esta semilla que tú has enviado a través de tu servidor, Señor. Yo te pido que sea una semilla que lleve fruto, Señor, para gloria tuya. Porque la gloria es tuya, Señor, no es la gloria de una persona, de una institución, no es una gloria de este mundo, Señor, sino que es gloria para ti, Señor. Te pedimos que tú unjas esta palabra, Señor, para que se haga vida en mis hermanos, Señor, para que ellos puedan ver más allá de lo que están viendo ahora, Señor, y puedan entender y puedan moverse hacia ti, Señor, regresar hacia ti, Señor, anhelar estar cerca de ti aún más, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar. Bueno, los versículos que vamos a utilizar, el pasaje principal está en Mateo 16 del 24 al 28. Vamos a revisar algunos temas que ya hemos visto en Mateo 6, 31 al 33. Vamos a estar leyendo Romanos 12:1, Efesios capítulo 4, 22 al 24, Filipenses capítulo 3, 13 al 14, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Hebreos 6, 1 al 2, Primera de Juan capítulo 2, 16 al 17, Apocalipsis 22, versículo 11 y 22, versículo 17. Entonces, la primera pregunta que nos surge, de acuerdo con la introducción que yo le estaba hablando, ¿verdad?, es cuáles serán esas huellas que nosotros debemos de seguir, porque llegamos al punto en el que nos damos cuenta de que lo que hay en el mundo no necesariamente nos representa, ¿verdad? No necesariamente satisface todo lo que nosotros anhelamos y esperamos del Padre, ¿verdad? Y el Padre lo primero que nos dice, la primera de las huellas de la que habla su palabra es que debemos morir a nuestra naturaleza terrena. Mire lo que dice el versículo de Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya mucho se ha hablado de este pasaje, ¿verdad? Porque nosotros, pues, normalmente tendemos a pensar de que la cruz que debemos de tomar es, no sé, todas aquellas personas con las que no nos llevamos bien, ¿verdad? Y que de alguna forma nosotros simplemente tenemos que aguantarles, tenemos que ser benignos a pesar de que nos digan cualquier cosa o que nos traten de cualquier forma. Nosotros pensamos eso, ¿verdad? O tal vez solo yo pienso eso. Sin embargo, déjeme decirle, hermano, que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasa en nuestro interior. Y es en nuestro interior donde nosotros debemos de hacer el mayor esfuerzo. Creo que ya mucho nosotros hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Porque la salvación que nosotros vamos a obtener va a ser un resultado en función del fruto que nosotros produzcamos, ¿verdad? Y ese fruto que vamos a producir necesariamente va a ser un fruto agradable o desagradable al Padre. ¿En función de qué? No solo en función de lo que hagamos, ¿verdad? Porque nosotros podemos venir aquí a la iglesia a congregarnos, pero tal vez nosotros solamente lo estamos haciendo porque, bueno, o sea, esa es mi costumbre, ¿verdad? Y eso probablemente no sea un fruto, ¿verdad? No sea el fruto que el Padre espera. Tal vez el Padre lo que espera
es que cuando nosotros salgamos de nuestra casa, salgamos en bendición, ¿verdad? Y no peleando. Tal vez, ¿verdad? O puede ser que el Padre lo que espera es que cuando nosotros veamos a alguien necesitado ahí en la calle, no solamente veamos y digamos, ese es borracho, ¿verdad? O es drogadicto, sino que tal vez lo que el Padre espera es que nosotros nos acerquemos a Él y le demos una palabra a Él de consuelo. No sé si me hago entender, pues. O sea, ¿qué será aquellas cosas en las que debemos de trabajar en nuestro interior para ser diferentes, para ser transformados, para poder ser llamados hijos del Padre, ¿verdad? Porque no solo es la apariencia, ¿sabe? Y tal vez yo estoy hablando muy duramente, ¿va? No lo sé. No crea que yo soy tan así, porque normalmente esta palabra siempre me pega a mí, ¿va? Creo que cada uno conoce qué áreas son las que debe mejorar. Y es importante hacer esa revisión interna, ¿verdad? Es importante darse cuenta qué cosas son más importantes de las cosas que nosotros consideramos que son valiosas, ¿verdad? Pararse aquí y hablar ciertamente es más fácil que ir y hacer algo en la calle o a favor de alguien, ¿verdad? O algo tan sencillo, ¿verdad? Quedarse callado cuando a uno lo están insultando, por ejemplo, ¿verdad? Quedarse callado, algo tan sencillo, ¿verdad? Pero tan difícil, hermano, ¿verdad? Entonces, quizá esa es la cruz a la que se refiere el Señor, ¿verdad? Quizá esa es la cruz que nosotros deberíamos de darnos cuenta que tenemos que cargar, porque no es al hermano, es a nosotros mismos, ¿verdad? Mejorarnos. Y el Señor Jesús lo dice así, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, hay que tomar una decisión, ¿verdad? Porque no solamente voy a decir yo, bueno, sí voy a esperar a que yo deje de ser así, ¿verdad? Y hasta entonces ya voy a seguir al Señor Jesús. Hermano, eso no va a pasar automáticamente. Puede ser que nosotros nos muramos en la lucha, ¿verdad? De quedarnos callados cuando nos están diciendo algo negativo. Pero por lo menos yo pienso, ¿verdad? De que el Señor se da cuenta del esfuerzo que hacemos, de que estamos interesados en cambiar. Tenemos que avanzar, tenemos que seguirlo. Ahora, oiga esto que está en Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y precisamente ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Porque esos detalles, esas cosas que no se miran, que no son tan evidentes, ¿verdad? Porque afortunadamente o desafortunadamente a un borracho se le nota cuando pecó, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para saber si alguien tiene pasiones desordenadas, ¿verdad? O si alguien es avaricioso, o sea, ¿cómo lo sabemos? Que no vivimos pegados con la gente todo el tiempo, ¿verdad? Eso no se nota. Cuesta verlo, ¿verdad? Hay cosas que cuestan verlas. Y a pesar de que, digamos, nosotros las cometamos, pues podemos hacerlo encerrado en 4 paredes. Pero el punto más importante quizá es que nosotros realmente nos hagamos cargo de esas situaciones, ¿verdad? Porque si nosotros no nos hacemos cargo de esas situaciones que nosotros conocemos que no están bien, entonces eso va a tomar ventaja. Eventualmente se va a manifestar un fruto, pero un fruto desagradable para el Padre. Y nosotros lo que necesitamos es un fruto que sea agradable para Él, ¿verdad? Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se oye fácil, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para despojarnos? Yo siempre lo he dicho así, ¿verdad? Porque también a mí me gusta ser práctico, ¿verdad? Uno no puede venir y quitarse en un año lo que usted ha estado haciendo durante 20 años, dejar de hacerlo. No es tan sencillo. Por supuesto, nosotros por la fe podemos decir, sí, amén, Dios ya me hizo diferente.
Pero mira, hermano, entre eso a que la realidad se manifieste así, pues hay mucho camino que recorrer, ¿verdad? Se necesita mucha disciplina. Cuando nosotros estamos a dieta por alguna razón, no sé, pero lo que pensamos más es en comer, ¿verdad? Es el síndrome de la abstinencia. Y así dicen, ¿verdad? Que cuando uno se abstiene de ciertas cosas, eso es lo que más piensa. Y esa es la tendencia que más tiene. Entonces, si usted, digamos, tiene el problema, digamos, pensémoslo ahora, de que, es que yo miro a las mujeres así, y las miro de forma indebida, ¿va? Y si usted está absteniéndose de eso, ¿sabe qué? Seguramente hasta enfrente se le va, hasta ahí van a ponerse con minifalda. Pero, mire hermano, son cosas que nosotros debemos de guardarnos, ¿verdad? Debemos de cambiar, tratar de esforzarnos en tener esa mente limpia. Y quizá, digamos, parte del proceso es una limpieza, ¿verdad? Porque la forma como nosotros vemos el mundo. ¿Qué es la solución más fácil? Decir, no, que todas las hermanas se vistan con faldas hasta abajo, ¿verdad? Pero quizá la solución necesaria y lo que se espera es que yo cambie mi forma de pensar y de ver, ¿verdad? Yo les quiero decir algo, un detalle de ese tema, ¿verdad? Precisamente. Yo no lo sabía, pero hay algunas hermanas que por alguna razón, cuando se sienten muy de bajón, se visten así provocativamente. Y la psicología es la siguiente, mire pues cómo hasta dónde llegan. Es para que me levanten el ánimo. ¿En serio? Yo no estoy inventando, pero eso pasa. Entonces, cuando nosotros logramos cambiar nuestra forma de ver las cosas, cambiar de ver las situaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta de que la cosa no es tan así como yo me la imaginaba, ¿no? Y quizá eso nos ayude un poquito para cambiar esos patrones que durante mucho tiempo hemos tenido, ¿verdad? Porque desafortunadamente todos tenemos esos detalles, ¿verdad? En los que debemos de trabajar, en los que debemos de esforzarnos cada día, y realmente es un trabajo que nos va a durar toda la vida. Y probablemente cuando lleguemos al momento en que entreguemos nuestro espíritu, pues no estemos al 100, ¿va? O sea, todavía nos falta, pero esa es parte de nuestro esfuerzo, lo que debemos de hacer. Vamos a seguir Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es lo que el Espíritu nos quiere decir respecto a este tema de morir a nuestra naturaleza, ¿verdad? Quizá lo importante es que nosotros sacrifiquemos nuestras debilidades ante el Padre, cada día, que nosotros no simplemente nos hagamos los locos, ¿verdad? Eso no, yo no hago esas cosas, sino que realmente lleguemos con una actitud sincera ante el Padre, decirle, Padre, mira, yo tengo problema con esto, ayúdame. Que lo podamos poner ante Él, ¿verdad? Mira, ayúdame a tener la boca cerrada, a no contestar, a no decir cosas que no debo, etcétera, ¿verdad? Yo qué sé. Y el Padre va a obrar en nosotros. Quizás nos va a quitar muchas oportunidades para pecar, ¿verdad? Puede ser, pero también nos va a dar la fortaleza para no caer. Porque, mire, pues, o sea, a mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Que de repente dentro del tráfico le sacan a uno la mamá y también uno se la regresa, pues, o sea, pasa, ¿verdad? Es como una reacción instintiva. Es difícil, de verdad, miren, yo no sé si esto que les voy a decir les va a ocasionar gracia, pero algunos dicen que hay una teoría de las horas para volverse experto en algo. No sé cuántas horas son, pero pues son como 20,000 horas o no sé cuántas horas. Pero quieren decir que en la medida que usted hace algo, usted se va volviendo experto, cada vez va mejorando, ¿eh? Pero ¿eso por qué ocurre? Porque en realidad físicamente se crea una red neural. O sea, se crean neuronas, se especializan las neuronas. Entonces alguien que es mentiroso es especialista, o sea, si ya lo hizo durante no sé cuántos años, ya es especialista en mentir. Y él ya sabe exactamente, mira, tengo que ponerme no sé cómo, o tengo que buscar una situación así que sea no sé cómo. Pero yo no soy experto en eso, gracias a Dios todavía.
y espero no volver experto. Pero créanme esto, o sea, realmente hay un cambio físico que se manifiesta en nosotros cada vez que hacemos algo. Por lo tanto, digamos, quitar ese patrón. O sea, es como que usted dice, no, me voy a arrancar un pedazo del cerebro, ¿verdad? No, lo va a hacer. Algunos dicen que la forma es sustituir un mal hábito por un buen hábito, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Hacer ejercicio, ¿verdad? Volverse deportista. Ya con el tiempo, pues ya se vuelve experto también. Y por lo menos está ocupado en algo que es productivo y no va a estar pensando en otras cosas que no son productivas. No sé si me va a entender, pero uno también tiene que tener ese entendimiento, ¿verdad? Para buscar la forma de salir adelante. Pero más que todo, mire, ese último pasaje a mí me parece que es el más adecuado, porque nuestras luchas, todas aquellas cosas que nos son contrarias, que nos arrastran a las cosas que no debemos, esas son precisamente las que nosotros debemos de poner delante del Padre, cada día. Entre más dura sea la lucha, ahí hay que ponerlo y hay que entregarlo a Él como un sacrificio, ¿verdad? La siguiente huella nos habla del perfeccionamiento, ¿verdad? Que en ese sentido, digamos, cuando se habla de perfeccionamiento, en términos generales se habla de que debemos de ser menos religiosos, debemos de mostrar más amor, porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y de acuerdo con el Señor Jesús dice que en eso está la ley y los profetas encerrados, en ese mandamiento, ¿verdad? Y así que el perfeccionamiento viene por ahí. Mateo 16:25, el Señor Jesús dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mire, yo quiero mostrarle algo más oculto en ese pasaje. ¿Saben? Porque cuando el Señor Jesús habla de salvar su vida, a veces nosotros tratamos de salvar nuestra vida, ¿verdad? Alcanzar la salvación, digámoslo así, pues, ya cambiando un poquito ahí la palabra, ¿verdad? Salvar nuestra vida, alcanzar la salvación a través de medios que están establecidos en el mundo, a través de la religión, a través de hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero que no implican un cambio en mi interior, ¿verdad? Y eso no es lo mismo, mire pues, no es lo mismo que diga salvar su vida que perderla a causa del Evangelio. Porque perder la causa del Evangelio implica que usted está muriendo, que usted murió a usted mismo, ¿verdad? Por ser agradable al Padre. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo diga, bueno, sí, voy a ir a cargar y voy a pasar cargando toda la temporada. Y con eso ya voy a ser salvo. O que usted diga, mira, me voy a deshacer de todas las posesiones que tengo y voy a dárselo a los pobres. Si se pudiera hacer, ¿verdad? Voy a vender mi casa, voy a vender mi carro, voy a entregar todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres. Y eso es un intento de salvar nuestra vida, ¿verdad? Pero no es lo mismo eso que nosotros perdamos nuestra vida por el Evangelio. ¿Y eso qué implicación tiene? Implica que yo no solo tengo que hacer las cosas que se supone que haga, ¿verdad? Sino que también debo de guardar la palabra del Padre. Cumplir la palabra del Padre, ¿verdad? Hacer su voluntad. Y su voluntad es esa. O sea, ya le dije cuál es el primer mandamiento, ¿verdad? Esa es su voluntad. Amarlo a Él y amar al prójimo. Y quizá ahí se nos va la vida también, ¿verdad? Porque si hay algo difícil, es amar al prójimo, ¿no? Eso es lo más difícil que hay. O sea, el que no ama al prójimo, el que diga que no, eso es lo más fácil, vos, es que realmente no lo ama. O sea, tal vez ni se relaciona con la gente mejor para evitar clavos, ¿verdad? Pero nosotros no estamos llamados a eso, ¿verdad? Porque nosotros no somos una iglesia que está metida en cuatro paredes. Es una iglesia que está forzada a salir afuera, a mostrarle al mundo el fruto que debemos de producir, el fruto que es agradable al Padre. Filipenses capítulo 3,
del versículo 13 al 14. Oiga a Pablo, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es precisamente lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que dejar atrás el pasado. Tenemos que dejar atrás el pasado. El pasado solo es historia, ¿verdad? No define nuestro futuro. Quizá define una tendencia, pero si nosotros tomamos una decisión, hasta aquí nomás. Ya no voy a ser igual, ya no voy a hacer estas cosas, ya no voy a seguir en estos mismos ciclos que me llevan a tal cosa. De ahí para adelante las cosas van a ser diferentes. Por supuesto, no van a ser fáciles, hermano. Eso, créalo, no va a ser fácil. Pero las cosas van a ser diferentes para usted. Así que debemos de extendernos a esa promesa, ¿verdad? Esa promesa es un premio al final del supremo llamamiento. Pero ese premio, ¿qué encierra? Encierra la vida eterna, que es la promesa más grande que nuestro Padre nos ha hecho, ¿verdad? Y después tenemos que hacer manifiesto ese amor, ¿verdad? Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y en el 2 dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira, hermano, lo que esta palabra está diciendo es que hay un fundamento que debía o debería ser una base para cualquier cristiano. No deberíamos nosotros ya de estar peleando por aprender ese fundamento o de ponerlo en funcionamiento. Nosotros tenemos que avanzar al perfeccionamiento. Eso es como querer decirle a usted que ya, digamos, ya salió de parvulito, ¿verdad? Que vuelva, que se quede ahí en parvulito siempre hasta que no, tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos que extendernos. Fundamento de la doctrina de Cristo es eso, ¿verdad? Arrepentimiento de obras muertas. Y quizá es un tema que en nuestras congregaciones no se habla mucho, tal vez, ¿verdad? O no sé qué tanto puede ser que se comparta en nuestras congregaciones. Pero la palabra dice eso, no deberíamos de estar remachando en estas cosas, deberíamos de avanzar al perfeccionamiento. ¿Y el perfeccionamiento qué implica? Implica perfeccionarnos en el amor, ¿verdad? En el amor al Padre, en el amor al prójimo. Así que es necesario que avancemos hasta ese lugar. La tercera huella que encontramos en la palabra es priorizar lo que es más importante. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, yo este pasaje no se lo quiero decir de una forma como siempre se dice, ¿verdad? Mire, cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿qué nos decían? Shish, no toques eso. Shish, no toques eso. Eso es feo, eso es malo. Alejate de ahí. Mira, hermano, lo que hay en el mundo son cosas que son del mundo, ¿verdad? Y por alguna razón nosotros las vemos como cosas deseables. A ver, ¿quién no quisiera tener $1,000,000 en su cuenta del banco? ¿Quién no quisiera? Si yo le digo, ay, shish, eso es malo, ¿usted qué va a decirme? Mira, hermano, nosotros debemos de tomar una decisión de quién es más importante en nuestra vida. Eso es como la relación que tenemos con nuestra pareja. Lo voy a poner en función de las damas, ¿verdad? Cuando usted, dama, se levanta y mira ahí a la par suya a ese pelón y panzón y toma la decisión, yo amo a ese hombre. No sé si me hago entender. No es que sea el único hombre del mundo. ¿Me explico? Mire, la palabra es así. O sea, nosotros cada día debemos de tomar una decisión. No es que lo que hay en el mundo sea feo, sea desagradable, o sea, tiene una utilidad, ¿verdad? Por supuesto. Que va a llevarnos a perdición al final, por supuesto. Pero nosotros debemos de tomar una decisión consciente todos los días de ser agradable al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es lo mejor. Es mi decisión, yo quiero estar con Él. Así como lo hace la dama todos los días, ¿verdad? No estoy diciendo que el Padre sea así, el Padre es hermoso, el Padre es maravilloso,
¿verdad? Pero nosotros, debido a nuestra naturaleza, a veces priorizamos las cosas del mundo. Le damos más importancia a las cosas del mundo, las cosas que son pasajeras, las cosas que son temporales. Eso se vuelve para nosotros lo más importante. Y nos olvidamos de aquel que ha estado con nosotros, ¿verdad? De aquel que nos llamó, aquel que nos dio un objetivo, un propósito en el mundo, ¿verdad? Y se nos olvidó. Vamos a seguir. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 16 al 17. Mire lo que dice la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si me hago entender, ¿verdad? Con base a lo que le dije en el versículo anterior. Mire, todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Pues todas las cosas que ya conocemos, ¿verdad? Y también Eclesiastés dice que el oído nunca se cansa de oír, ni el ojo se cansa de ver, ¿verdad? Porque nosotros siempre quisiéramos ver más y ver más y ver más. Mire todo lo que se viene con la inteligencia artificial. No sé si usted está al día con esas noticias, ¿verdad? Pero mire, pues lo primero que se piensa es que muchos puestos de trabajo van a ser sustituidos, porque hay tareas repetitivas que realmente una computadora puede tomar una decisión y hacerlas, ¿verdad? Mucha gente se va a quedar, digamos, en términos económicos, se va a quedar disponible para ocupar otros puestos mejores, ¿verdad? De mayor calidad, donde van a ser mejor remunerados. Usted sabe que eso no es cierto, ¿verdad? O sea, sí va a haber un impacto, digamos, social de esa tecnología. Y no estoy diciendo que sea mala o que sea buena, porque en todo caso, digamos, algo así como un meme que salió ahí en el Facebook, ¿verdad? Que decía, que vos, ¿por qué tenés un arma en la casa si el arma mata? ¿Y el arma mata, pues? No, decía, los que matan son las personas que usan el arma, ¿verdad? Porque la pueden usar tanto para defenderse como para matar, ¿verdad? O sea, es el uso que le damos, es la utilización que hacemos de esas herramientas lo que va a hacer una diferencia en el resultado que se va a tener al final. Entonces, por supuesto que si alguien lo único que desea es enriquecerse, entonces va a usar la inteligencia artificial con esos fines, ¿verdad? Con esos propósitos. Si lo quieren usar para hacer maldades, digamos, robar cuentas de banco, yo que sé, de forma digital, también lo pueden hacer, pues. O sea, depende del uso que se le dé. La pregunta es, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro interior? Porque para nosotros puede ser que lo temporal sea más importante que el Padre, ¿verdad? Lo temporal y lo pasajero. Sepa lo que por mucho tiempo que usted pueda vivir, supóngase que tuviera todas las riquezas, ¿verdad? ¿Cuánto? Unos 120 años. De ahí lo van a congelar porque no hay forma de mantenerlo vivo por la eternidad, ¿no? Puede pagar que lo congelen y cuando encuentren la cura, ahí lo descongelan. Ni cuenta se va a dar, creo yo. Pero eso es lo que hay en el mundo. Mire, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Eso no viene de Él, ¿verdad? No viene de Él, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, porque en algún momento ese tiempo que es pasajero y que es temporal se va a acabar, por mucho tiempo que usted viva, ¿verdad? También tome en cuenta que entre más tiempo esté vivo, en peores condiciones se va a morir, ¿verdad? Por eso algunos dicen que es mejor morirse joven y bello, así dicen, ¿no? Vamos a continuar. Mateo 6, 31 al 32, el Señor Jesús dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, nuestro esfuerzo primordial no es engordar una cuenta del banco, ¿sabe? De acuerdo con la palabra. Nuestro esfuerzo primordial debería ser buscar ser agradable al Padre. Buscar hacer su voluntad, ¿verdad? Porque en esa cuenta nosotros vamos a recibir esa añadidura.
A un pastor decía, es que a ustedes siempre les gusta comerse el postre antes de la comida, ¿va? Y esas añadiduras son como el postre, es lo que viene al final, ¿va? La comida principal, nuestra porción, es Dios. Y ese debería ser nuestro enfoque. No deberíamos de estar preocupados, digamos, por qué va a ser de nuestra vida. Por supuesto, Dios va a proveer. Y yo creo que en todos los casos nos ha provisto, ¿verdad? Porque, mire, yo lo veo en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me vine aquí a Guatemala, solo estaba mi hermano mayor y mi segundo hermano, ¿no? Y prácticamente fuimos acá a un internado. Y allí pasaron muchos años. Yo después me pongo a verlo así objetivamente y digo, ¿cómo no me perdí, va? ¿Cómo no me volví marero? ¿Cómo no me volví un asaltante? ¿Cómo no me volví esas cosas? Sin embargo, yo lo que veo es la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él me proveyó un lugar donde yo pudiera estar, ¿verdad? Un internado. Por supuesto que no fue fácil. Después empecé a trabajar. Yo me acuerdo que me pagaban a la semana como 20 quetzales, una cosa así. Solo me servía para el bus, ¿verdad? Para ir a hacer las prácticas. Y yo me pongo a pensar, de verdad, ¿cómo es que yo no agarré otro camino, ¿verdad? Porque no estaban mis papás acá. O sea, yo podía hacer cualquier cosa. ¿Cómo es que no me perdí? De verdad que el Padre tiene un plan para cada uno de nosotros y guarda nuestro camino. Por supuesto, yo también pienso, ¿verdad?, de que las oraciones que hacen los papás por los hijos también tienen un efecto, ¿verdad? También tienen un efecto. Y yo creo que es importante que nosotros como papás sí pongamos ese caminar de nuestros hijos en las manos de Él, porque Él es el que tiene mejor control, ¿verdad?, de esas situaciones. Así que, digamos, en esa edad tampoco era que yo me preocupara mucho por qué iba a pasar, ¿verdad? Solo sobrevivía, exacto. Ahí hacía lo que podía. Pero, sin embargo, digamos, si yo lo veo en retrospectiva, digo, ¿cómo ha sido Dios conmigo, verdad? Me permitió llegar a este punto. Me ha permitido llegar a este punto. Vamos a seguir. La última huella es mantenernos fiel. Mateo 16:27. Oiga esto, Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el 28 dice, de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mire, lejos de que usted tome eso como una amenaza, ¿no? Nosotros sabemos como cuerpo, necesitamos a nuestro Padre, ¿verdad? De hecho, también así como le comentaba que en la palabra existe una lucha entre la religión y los profetas, ¿verdad? Yo le hacía la pregunta al pastor, y yo le decía, mira, ¿quién crees que mató al Señor Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los religiosos? Yo les hago a ustedes la pregunta, ¿va? ¿Quiénes creen ustedes que mató al Señor Jesús? Mire, la conclusión es que el Señor Jesús fue muerto por los romanos, sí, pero los romanos solo fueron un instrumento de los religiosos. Los religiosos eran los que estaban más impactados por el cambio que se generaba. No solo en la posición, en el status quo que ellos tenían, porque eso era lo que les iba a mover, porque les iba a quitar el control de la gente. Mire, la pregunta más importante es, ¿usted cree que eso sigue pasando hoy por hoy? En Apocalipsis le hago otra observación. En Apocalipsis se habla de la gran ramera, ¿verdad? Y la gran ramera no es más que un cuerpo de gente que su cabeza no es Cristo. Porque si nosotros nos decimos cuerpo de Cristo, ¿usted qué entiende de cuerpo de Cristo? Es el cuerpo, ¿va? Y la cabeza es Cristo. O sea, un creyente que no tiene como cabeza a Cristo no es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo del pastor XX fulano de tal. ¿Sí o no? O de tal congregación. No es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene como cabeza al Señor Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como la iglesia, como la desposada, como la novia del Cordero, ¿verdad?, del que se habla en Apocalipsis, como se habla en Cantares, nosotros anhelamos ese retorno, ¿verdad? Y tal vez hago esa observación tratando de destacar lo siguiente: no es que nosotros seamos escapistas, ¿verdad? O sea, no es que se acabe, que venga el Señor Jesús y se acaba aquí todo y ya nos vamos a gozar a la eternidad. No es eso, ¿verdad? Por supuesto que nosotros tenemos una obra que hacer acá,
pero es una obra en función de los frutos que yo debo demostrar, que yo debo producir. Nuestro impacto no es cambiar al mundo, porque el mundo es y seguirá siendo lo que es. Si usted revisa las estadísticas de cuáles son los negocios más importantes del mundo durante muchos años, ¿usted cree que esa tendencia ha cambiado? ¿Sabe cuáles son los mejores negocios del mundo? Armas, drogas y prostitución. Usted puede ver las estadísticas y puede verla durante muchos años. Esa es la tendencia que se ha mantenido. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué es eso? ¿Por qué cree usted que es eso? Porque, bueno, si nosotros entendemos, ¿va? Para que haya una oferta también tiene que haber una demanda, ¿va? El interés de la gente está en esas cosas. Eso es lo que produce más. Nuestro impacto no es ahí, hermano. El impacto del Señor Jesús, aunque nosotros digamos, sí, es que cambió el mundo. Mire, nuestro impacto, ¿sabe cuál es? Encontrar lo que se perdió. Rescatar lo que se perdió. Eso es lo que dice la palabra. Rescatar lo que se perdió en el mundo. Y disculpe que se lo diga, no son todos. Porque algunos se perdieron porque quisieron. Y no, yo estoy perdido, ya no quiero regresar. Y ahí se quedaron, ¿va? Porque tomaron su decisión, así como el ejemplo que yo le hacía, ¿va? No es que ellos digan, no, es que mi padre, con él deseo estar. No, él tomó la decisión de estar por el otro lado, porque eso es lo que le atrae, eso es lo que le gusta. Así que como cuerpo de Cristo, nuestro deseo, nuestro anhelo es esperar esa venida, porque puede ser que venga mientras estemos vivos o después de que muramos, ¿verdad? Eso no lo sabemos, solo el Padre lo sabe. Sin embargo, va a ocurrir, ¿verdad? Y el anhelo en nuestro corazón debe ser ese. O sea, no podemos perderlo de enfoque, ¿verdad? Así que quisiera ya ir cerrando. Apocalipsis 22:11 dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es importante que nosotros aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Padre. Para seguirnos perfeccionando en amor. Porque ciertamente no somos perfectos, ¿verdad? Necesitamos hacer ese esfuerzo, hermano. Necesitamos tomar esa decisión consciente todos los días de ser agradable a Él, en las cosas mínimas, y en las cosas grandes va a ser posterior, ¿verdad? Pero empecemos. Y por último, mire Apocalipsis 22:17, dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, Señor, de buscarte a ti, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestra vida, Señor. Hermano, si quiere, póngase de pie, por favor, y ore ahí por el que tenga ya la mano. Padre, declaramos que esta es una iglesia tuya, Señor. Es tu cuerpo, Señor. Tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que permitas que Él logre extenderse a ese premio que dice Pablo del supremo llamamiento, Señor. Que pueda dejar todo aquello que le estorba atrás, Señor. Que se pueda deshacer de todo ese lastre, de todo ese peso que tiene encima, Señor. Para que te pueda buscar a ti, para que pueda acercarse a ti, para que tú lo veas de una forma agradable, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos. Te damos gracias, Señor, por las congregaciones. Te damos gracias por permitirnos estos tiempos de claridad, Señor. Que podamos ver que nuestra necesidad, que nuestro interés, que nuestro enfoque es hacia ti, Señor. No hacia las cosas que hay en el mundo. No hacia aquellas cosas que son temporales y pasajeras. Nuestra alma te anhela a ti, Señor. Ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.